inconsciente, como le indicaba, pocas veces somos conscientes que las estamos utilizando. Esto pues ya en un proceso terapéutico pues se ve llegar y algunos mecanismos de defensa van a redundar negativamente en nuestra forma de actuar y por tanto también en nuestro entorno. Entonces sí es importante que nosotros sepamos, ¿verdad? Que los mecanismos de defensa sí nos van a ayudar, ¿verdad? Como indicábamos acá, su finalidad es asegurar la adaptación y la defensa de nosotros, ¿verdad? Cuando tenemos demasiada ansiedad o cuando nos vemos enfrentados a una amenaza de autoestima. Como lo indicaba, como son procesos que funcionan en el consciente y se inclinan hacia la repetición impulsiva, que fácilmente distorsionan la realidad, pero que se presenta muchas veces como la tabla de salvación para no caer en un caos patológico, ¿verdad? Entonces, todos, ¿verdad? Todos los seres humanos utilizamos mecanismos de defensa. Podríamos decir que es bueno en cierta manera, pero tampoco es correcto, ¿verdad? Que siempre estamos utilizando un mecanismo de defensa porque en algún momento pues ni siquiera nos damos cuenta que hacemos uso de y nos puede afectar más adelante. Tenemos también acá un listado de mecanismos de defensa que, bueno, cómo los se ha clasificado, ¿verdad? Entonces aquí tenemos criterios de clasificación de los mecanismos de defensa. Y tenemos, por ejemplo, los narcisistas. Entonces, aquí es donde ya encontramos nosotros que puede afectar un tipo de mecanismo de defensa. Por ejemplo, una persona que sea narcisista, ¿verdad? Va a utilizar la proyección, la negación, la distorsión, la identificación y la introyección. ¿Y en qué consiste cada uno de ellos? Por ejemplo, la proyección, dice, es adjuntar a otros impulsos o errores propios a los pensamientos, sentimientos. Cuando nos proyectamos a través de otra persona. Me gustaría que ustedes en un momento pudieran, si tienen conocimiento o me podrían brindar ejemplos, como podríamos, nos vamos a admitir algunos compañeros acá. Sí, licenciada. Okay. Sí. Ajá, Renata, sí, dígame. Una narcisista puede ser alguien cuando está tratando de manipular a otra persona para poder propio. Y entonces... Muy bien. Entonces busca tal vez así como tal vez satisfacer sus deseos, hasta a veces de la carne. Entonces manipula a la persona y llega hasta un momento como que a menoscabar las emociones de esa otra persona para poder lograr su objetivo. Que no es bueno, ¿verdad? Sino que es algo que al final daña a la otra persona, tanto como al narcisista y al segundo. Exacto. Una persona narcisista, recordemos que se preocupa más que por su yo, ¿verdad? Es su beneficio propio. Entonces, como le decía la compañera Renata, entonces va a hacer uso de estos mecanismos de defensa, por ejemplo, la proyección. ¿Cuál es la proyección? Como lo indicábamos acá, adjuntar a otros o impulsos, errores propios. Por ejemplo, cuando nosotros nos proyectamos, ¿verdad? De alguna manera, o podemos decirle a alguien, es que a ti te gusta planito de tal, ¿verdad? Y de repente la persona, a mí no me gusta, eso. Yo no sé si ustedes se recuerdan cuando estábamos estudiando en básico diversificado, ¿verdad? Le decíamos a otro, señor, fíjese que fulanito dijo tal cosa, ¿verdad? Y el otro ni siquiera había dicho nada, entonces nos estamos proyectando. O de repente, mira, dice fulanito que le gustas, y de repente ese fulanito ni siquiera ha dicho nada. Pero uno se proyecta de esa manera. Por eso dice adjuntar a otros impulsos, errores, errores propios reprimidos, ¿verdad? Pensamientos o sentimientos. Entonces, vamos a alguien de lo que nosotros estamos sintiendo. Esa sería la proyección. Luego tenemos la negación, y acá es, pues, negar una realidad que resulta obvio. ¿Tú quebraste ese florero? No, yo no fui, ¿verdad? ¿Tú mojaste la cama, por ejemplo? No, yo no fui, ¿verdad? Entonces, algo que ha sido obvio, pero lo niega, ¿verdad? Entonces, este sería un mecanismo de defensa que utilizan también, ¿verdad? La negación, entonces, como decían el narcisista, la distorsión es atribuir cualidades exageradas o distorsionadas a las demás personas, no son reales. Por ejemplo, podría decir, ¿verdad? Es que yo tengo la fuerza de, ¿qué podríamos decir nosotros? Ayúdenme a dar un ejemplo. O yo tengo poderes mágicos, ¿verdad? Hacerse como que distorsionar su realidad, hacerse creer que es
alguien más o que tiene algún poder sobrenatural o que tiene una fuerza igual, ¿verdad? Extra, qué sé yo. Entonces distorsionamos la realidad. Por eso dice atribuir cualidades exageradas o distorsionadas de uno mismo, ¿verdad? Ah, que yo estoy bien guapo, ¿verdad? Y de repente no es así, ¿verdad? Entonces distorsionamos la realidad. Ese es otro mecanismo de defensa. Luego tenemos la identificación, donde una persona pues trata de volverse parecido a otra persona, motivado por el deseo de aprobación, de aceptación y amor. Por ejemplo, cuando, eso a veces se da más que todo en los niños, ¿verdad? Que se identifican con algún personaje, con algún superhéroe. Es que yo soy Batman, ¿verdad? O yo soy, podemos mencionar cualquier, ahí podemos decir a alguien que sea, que tenga, que me haga ser válido a mí, ¿verdad? Entonces, todo esto podría ser un tema de identificación. Cuando nos identificamos con alguien que me pueda dar a mí como validación o que las personas pues me van a aprobar por ello, ¿verdad? Y luego tenemos la introyección, es una incorporación subjetiva de rasgos que son característicos de otra persona. Entonces, bueno, estos son los mecanismos de defensa que encontramos de acuerdo a, o se localizan o identifican en el área narcisista. Entonces, los mecanismos, como le decía, pues tienen una función también transitoria hasta que la persona pueda aceptar la situación que los ha generado. Recordemos que si hacemos uso frecuente de los mecanismos de defensa, si no aceptamos nuestra realidad, esto se convierte en un problema, ¿verdad? Entonces, ya cuando recibimos psicoterapia, entonces ahí pues ya vamos dándole solución. Por eso decía que suele ser de una función o tiene una función tránsita. ¿Por qué? Porque lo voy a aplicar cuando yo me siento amenazado, ¿verdad? Cuando siento que mi autoestima pues está siendo vulnerado, entonces yo actúo de esa manera. Pero si esto lo hago constantemente y siempre hago uso de mecanismo de defensa, entonces quiere decir que hay un problema ahí. Entonces, por eso le digo, ¿verdad? Tiene una función transitoria hasta que la persona pues pueda aceptar la situación que los ha generado. Algunos de estos mecanismos también están bien arraigados, eso también es algo importante en nuestra forma de ser, ya que se han incorporado a nuestra manera de funcionar y, como les decía, ¿verdad? Esos no son voluntarios, ya que se dan sin que lo pensemos, por lo que tampoco los podemos evitar conscientemente. Y como les indicaba, ¿verdad? Los ejemplos que les daba de la proyección, pues nos identificamos y creamos también ciertas emociones en los demás que nosotros mismos. Y este mecanismo de defensa de la proyección también se puede, como les decía, ¿verdad? Si no nos gusta o no nos sentimos a gusto desarrollando nuestro trabajo, podemos también ocultar este malestar inconscientemente para no tener que afrontar las emociones negativas y a reconocerlo y reaccionar, pensando que son nuestros colegas los que están a disgusto o disgusto a nuestro equipo. Entonces, esto también, ¿verdad? El ejemplo que yo les daba era muy sencillo cuando estábamos en la primaria, cuando estamos en nuestro trabajo y no estamos a gusto con lo que estamos haciendo, puede ser que yo sí voy a mostrar que estoy a gusto, pero culpo a mis amigos o a mis compañeros de trabajo que ellos no están a gusto en esa función o ese trabajo, ¿verdad? Pero en realidad soy yo de mucho cuidado y poder también observar qué mecanismo de defensa también estamos utilizando, ¿verdad? Como les indicaba también, la negación, que es lo que, bueno, esto creo que lo hacemos siempre, ¿verdad? Que a pesar de todas las evidencias, pues seguimos encontrando indicios de que, por ejemplo, ¿verdad? Se dan situaciones en las que nos cuesta mucho aceptar un hecho o noticia, como el no ser correspondido por la persona que amamos o la pérdida de nuestro ser querido. Esto también es muy importante porque, por ejemplo, ¿verdad? Cuando una persona no nos quiere, ¿verdad? O no somos correspondidos por la persona que amamos o su ser querido, a pesar de todas las evidencias, ¿verdad? Seguimos ya encontrando indicios de que esa persona nos ama, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, en el caso de que que hemos perdido a una persona, a un ser querido, hay momentos en los que no hemos querido que esa persona ya no esté y nos sentimos completamente o inmediatamente con esa emoción de pérdida, sino que nos iremos transitando poco a poco hacia esa emoción, ¿verdad? Entonces, no siempre la negación es un proceso temporal que perdura hasta que vamos aceptando la realidad y contactando con las emociones que nos provoca esa situación, ¿verdad? Es el tema de la negación.
Y así podría yo explicarle cada uno, ¿verdad? Pero sí, bueno, ahí sí que más o menos es lo que hemos visto este tema de los mecanismos de defensa y los hemos incluso aplicado, ¿verdad? Vamos a ver cuál. Continuamos entonces acá con los maduros, ¿verdad? Entonces acá tenemos otros mecanismos de defensa y está la sublimación o la supresión. La sublimación es la canalización de los deseos hacia otra actividad diferente. Entonces, no nos agrada, ¿verdad?, lo que estamos viviendo. Entonces, canalizamos, ¿verdad?, ese deseo y hacemos algo diferente. Por ejemplo, nos dedicamos al deporte. Si alguien tiene de repente un vicio, ¿verdad?, el hecho de fumar o qué sé yo, entonces lo que va a hacer es canalizar ese energía haciendo algo diferente, ¿verdad? Por ejemplo, como le decía, jugar fútbol, basquetbol o ir al gimnasio, qué sé yo. La supresión, enviar, enfrentarse o pensar en los problemas o experiencias que dan malestar. Es decir, suprimimos, ¿verdad?, ese deseo o ese enojo que en un momento tenemos, ¿verdad? Vamos a como pensar en los problemas o experiencias que dan malestar, ¿verdad? Vamos a evitarlos de alguna manera, las suprimimos. Luego tenemos los inmaduros. Acá los inmaduros, por ejemplo, la regresión, cuando nosotros pues ya somos personas adultas, ¿verdad? Pero muchas veces algunas personas actúan como niños. ¿Por qué? Porque es una regresión, dice, es huir de la realidad, ¿verdad? Retrocediendo en el tiempo de forma simbólica. Yo no sé si ustedes han visto personas que ya son adultas, pero actúan como niños. ¿Por qué? Porque están huyendo de esa realidad y entonces hacen actividades, ¿verdad?, que sean de jóvenes para sentirse bien. Tenemos la fantasía. Ante la insatisfacción que siente, recurre a la imaginación y experimenta a través de los sueños lo que no puede experimentar en la realidad. ¿Quién no se imagina algo bonito, verdad? Yo creo que todos en algún momento pues lo experimentamos, pero ¿qué pasa si vivimos siempre en la fantasía? Definitivamente pues nos vamos a causar un gran daño. Tenemos nosotros que estar satisfechos, ¿verdad?, de nuestra realidad para no caer tanto en la fantasía, porque acá pues nosotros vamos a estar imaginándonos cosas que no, pues que solo es un sueño, ¿verdad? Por el hecho de que no queremos enfrentar esa realidad. Tenemos la conversión, es la transformación de toda la carga emocional en un síntoma somático. Entonces, también un mecanismo de defensa cuando nosotros pues, tenemos mucha carga emocional, pero ¿qué pasa? La tenemos reprimida y esto se va a sentir o se va a dar a conocer en un síntoma somático, por ejemplo, de repente una alergia, dolor de cabeza, qué sé yo. Luego tenemos la compensación, silenciar un sentimiento de inseguridad exagerando un rasgo real o deseable. Por ejemplo, ¿verdad? Nosotros tenemos el sentimiento de inseguridad, es muy exagerado, pero lo vamos a compensar real o un rasgo deseable, es decir, que vamos a, por ejemplo, hay personas que son muy tímidas, ¿sí? Pero no lo muestran. Entonces, de repente vemos que las vemos como extrovertidas, pero en realidad no lo son, ¿verdad? Porque trata la manera de compensar como es en sí, ¿verdad? Tiene una baja autoestima, pero vemos que le habla a todo el mundo y que es bien, que molesta, que anda de un lugar a otro, pero ¿por qué? Porque trata la manera de hacer esa inseguridad que tiene, un rasgo real o deseable. La realización es atribuir a muchos las vivencias, rasgos de una sola persona, ¿verdad? Entonces, fueron infieles y ya todos los hombres son infieles, ¿verdad? O soy hombre y una mujer me mintió, a todas las mujeres son mentirosas. Estamos generalizando, le estamos atribuyendo muchas de las vivencias o rasgos, comportamientos de una sola persona, ¿verdad? Entonces, generalizar. Luego, los neuróticos, ¿verdad? La clasificación de neuróticos. Y acá, por ejemplo, vemos que las personas se aíslan, ¿verdad? Existe un aislamiento, es decir, una disociación de la razón y la emoción. Prácticamente se aísla la razón y la emoción. La racionalización es una sustitución de una razón aceptable, pero real, por otra aceptable. Entonces, cuando racionalizamos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, alguien que me pueda ayudar con un ejemplo de racionalización, compañeros.
¿Algún valiente que quiera hablar? Cuando razonamos algo, ¿verdad? Nosotros justificamos, a eso se refiere. Yo voy a racionalizar, voy a justificar una acción por el hecho de que, por lo que estoy haciendo, ¿verdad? Tal vez no es lo correcto, pero yo voy a razonar, por eso se llama racionalización. Están muy callados ustedes. Entonces, como les decía. Ay, perdón, Lico. ¿Algún ejemplo que me quiera dar? Tal vez a la hora como, digamos, tal vez, diríamos, a la hora cuando estamos en una relación, tal vez una de las dos partes es así como infiel, entonces pone una razón. Es que el problema eres tú, no soy yo, o... Exacto. Muchas gracias, Renata. Sí, muy amable. Sí, muy acertado el ejemplo que nos da Renata, ¿verdad? Porque razona, está racionalizando, ¿verdad? Que está teniendo una acción que lo está haciendo porque la persona pues está actuando también de otra manera, ¿verdad? Entonces, así es como se utiliza, ¿verdad? O ¿por qué me gritas? Es que te grito porque no me escuchas, ¿entendés, verdad? Entonces, ese sería muy bien. Bueno, continuamos entonces. Tenemos la disociación, la sustitución de una razón aceptable pero real por otra aceptable. Con tal de que acepten pues nuestras razones, ¿verdad? Vamos a sustituir, como dice, una razón inaceptable, pero vamos a dar otra razón que sea aceptable. La formación reactiva, el pensamiento o sentimiento doloroso sustituido por uno agradable. Entonces, ahí sí que creo que, como le decía, todos en un momento pues hemos utilizado diferentes mecanismos de defensa con tal de no exponer, ¿verdad? Nuestro yo, ¿verdad? Con tal de que nosotros nos sintamos bien. La represión, pues expulsar de la conciencia, como decía, reprimimos, ¿verdad? La intelectualización, desconexión de la acción. Entonces, ¿qué pasa? Ay, ¿para qué voy a llorar si eso no vale la pena, verdad? Entonces, te voy a desconectar las emociones y lo voy a como que razonar, ¿verdad? Una intelectualización. Estos serían los mecanismos de defensa. Entonces, aquí terminamos con el tema de mecanismos de defensa, porque tenemos que pasar a otro tema también muy importante. Solo vamos a ver si hay algo de los mecanismos de defensa. También otro tema, otro ejemplo de la racionalización podría ser, ¿verdad? Que una persona pues tiene la costumbre de llegar siempre tarde y entregar los proyectos fuera de plazo en lugar de responder, asumir que no sabe organizarse el tiempo y contactar con la emoción que eso pudiera despertar. Empieza a buscar mil motivos que la pueden exculpar. El haber tenido una llamada en el último momento, qué sé yo, ¿verdad? La formación reactiva que hablábamos, y pues se adopta de manera inconsciente para reprimir una conducta, actitud o emoción. Por ejemplo, una persona que sienta impulsos sexuales que considera inaceptables puede adoptar una conducta de ser puritana, ¿verdad? Para mantenerlos alejados de su conciencia. Tenemos también el desplazamiento, no sé si era desplazamiento, y pues cuando transferimos características, sentimientos o emociones de un objeto a otra persona. Y sería, por ejemplo, en una relación de pareja, encontramos carencias difíciles de identificar o abordar y esperamos del otro una atención y cuidados que no recibimos o que no llegan de la manera que desearíamos. Entonces es posible que traslademos este conflicto a cualquier situación rutinaria, discutiendo por las tareas de la casa, con una intensidad desmedida. Otro ejemplo también sería, ¿verdad? Cuando nos sentimos mal por algo y nos damos el capricho de comprarnos algo porque eso nos hace sentir mejor, pero eso es de manera momentánea, y eso creo que los han escuchado ustedes en algunos casos con las mujeres, ¿verdad? Cuando estoy deprimida, mejor me voy a compras. ¿Por qué? Porque definitivamente, pues como se siente mal, entonces tratando la manera de cubrir ese sentimiento, haciendo algo que le satisface. Como les indicaba, entonces ahora sí, ya pasamos al siguiente, que es el análisis transaccional. Y vamos a definir qué es análisis y vamos a ir para poder comprender a qué se refiere este tema. Entonces, el análisis transaccional, análisis es separar el comportamiento en unidades simples y fácilmente comprendibles. Entonces, ¿qué hacemos? Separamos, ¿verdad?, el comportamiento en unidades simples y fácilmente comprensibles, ¿verdad? Entonces, transaccional.
Transaccional es el intercambio de estímulos-respuestas entre las personas. Entonces hacemos transacciones y entender mejor la interacción entre los humanos. Entonces, ¿qué es transaccional? Es el intercambio de estímulos y respuestas, ¿verdad? Entre las personas, por eso hacemos transacciones, ¿verdad? Y entender mejor la relación entre los humanos. Entonces, ahora tenemos la personalidad y el análisis transaccional. El cerebro humano es el organizador de la vida psíquica y tal función queda reflejada en 3 partes o estados del yo. Si se dan cuenta, siempre hablamos del yo, ¿verdad? Tenemos entonces, por ejemplo, vemos que el cerebro humano pues, es el organizador de la vida psíquica y tal función queda reflejada en 3 partes o estados del yo. Sistema de emociones y pensamientos, acompañados por un sistema afín de patrones de conducta. Entonces tenemos acá el análisis transaccional. Estado del yo según el análisis transaccional. Acá encontramos, vemos el análisis transaccional o vemos el estado del yo como el yo padre, el yo adulto y el yo niño. Entonces el padre es el estado aprendido de la vida, lo que se debe hacer. Estado del yo que contiene las normas de vida, los criterios socioculturales y los conceptos y las enseñanzas. Entonces, tenemos el estado del yo, ¿verdad? Según el análisis transaccional. Recuérdense que nosotros hemos estado viendo todas las teorías, pues se llama teorías de la personalidad, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver todas las teorías que le dan una explicación al actuar del ser humano, la personalidad del ser humano. Entonces, según el análisis transaccional, existe el yo, pero está el yo padre, el yo adulto y el yo niño. De acuerdo al yo padre, dice que es el estado aprendido de la vida, es lo que se debe hacer, ¿sí? Es el estado del yo que contiene las normas de vida, los criterios culturales, los conceptos y las enseñanzas. Por ejemplo, ¿qué es lo que se debe hacer? Entonces, es lo que se debe hacer, pero de repente pasamos al lo que me conviene hacer o lo que me gusta hacer. Entonces, como adultos, ¿qué pasa? ¿Qué nos dicen nuestros padres? Es que tenés que hacer esto o portarte de esa manera porque debes hacerlo, para que quedes bien en tu trabajo, para que eso. Entonces, nuestro papá es como que nuestro protector y nos dice qué es lo que nosotros debemos hacer. Por eso yo tengo esa función como padre. Entonces, es el estado que dice qué debe hacerse y cómo debe comportarse. Contiene actitudes, conductas y conceptos que fueron aprendidos por el individuo de fuentes externas. Está desactualizado porque se maneja con elementos del pasado. Actúa porque sí, porque siempre fue así. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Nuestros papás siempre nos están diciendo, es que debes hacer esto, pero ¿por qué? Porque sí, porque yo digo y es, ¿verdad? Entonces, por eso es el estado aprendido de la vida. Luego tenemos el yo adulto, y el yo adulto es el estado razonado de la vida. Por ejemplo, lo que me conviene hacer, ¿sí? Es la parte que representa la voz de la razón, recibe información del mundo exterior, decide sobre la base de las probabilidades razonables, decide qué actitud debe asumirse y cuándo debe asumirse, emplea el pensamiento lógico y está ubicado en el aquí y el ahora. Entonces, si se dieron cuenta, el yo padre es lo que se debe hacer, ¿sí? Actúa porque sí, porque siempre fue así. Luego venimos al yo adulto y este como que ya razona un poquito lo que me conviene hacer y está enfocado en el aquí y el ahora, ¿verdad? Luego viene el yo niño y este es el estado o estado sentido de la vida. Lo que me gusta o no me gusta, lo que quiero o no quiero. Entonces, este es el primer estado del yo en aparecer en la estructuración de la personalidad y en último en desaparecer. Contiene las emociones, impulsos, la sensibilidad, la creatividad, la intuición y el placer y utilizamiento mágico y no tolera el espera. Es como un niño, ¿verdad? Entonces, es que me gusta tal cosa y lo quiero ahorita porque yo quiero. Entonces, ¿cómo actúa un niño? Quiere un juguete y si no le dan el juguete, el niño se puede tirar solo los caprichos de todo porque es un niño, ¿verdad? Entonces, es lo que quiere, lo que le gusta. Por eso dice que este yo de niño es el
primero en aparecer y el último en desaparecer. Porque muchas veces nosotros actuamos como niños. Porque cuando estamos con nuestra pareja, ¿verdad? Y no nos da algo que nosotros queremos o no reaccionó como nosotros quisimos, entonces hacemos nuestro berrinche, nuestro capricho, porque está actuando mi, ¿verdad? Niño. Pero viene el adulto, ¿verdad? Y como le decía, por ejemplo, yo no le voy a hacer un oso, diríamos, ¿verdad? A mi novio en la calle, entonces qué vergüenza, entonces no, ¿verdad? Como ahorita no le voy a hacer ese oso, entonces mejor me enojo, me molesto, pero cuando llego a mi casa empiezo a actuar, sí, es que no me hiciste aquí, que esto y lo otro, y empezamos a hacer el berrinche que generalmente hacen las mujeres, ¿verdad? Entonces, así es como reacciona. ¿Cómo reacciona los estados del yo según el análisis transaccional? No sé si vamos bien acá, compañeros. ¿Alguna duda, algún comentario? Porque yo hablo acá y ustedes no participan. ¿Estamos bien? Sí, licenciada. Sí, licenciada, estamos bien. Ok, muchas gracias. Entonces, como les indicaba, ¿verdad? Entonces, hablamos del análisis funcional del padre, ¿verdad? Entonces, como le indicaba, cuando la persona activa su estado del padre, el padre del yo, puede funcionar de diferentes maneras. Acá también podemos encontrar que existe un padre nutritivo. ¿Cómo así un padre nutritivo? Por ejemplo, si observamos a un padre, a cualquier padre, ¿verdad? Incluso a nuestros propios padres, podemos ver que en ocasiones se muestran de una forma benévola, protectora y nutritiva. Y están pues alabándonos, ayudándonos, dando permisos adecuados, explicando lo que está bien y es justo. Incluso pues acariciando y consolando cuando conviene, haciéndose cargo de los temas y favoreciendo soluciones. Entonces, esta es la parte del padre que nosotros también llamamos padre nutritivo positivo. Entonces lo podríamos presentar como una PN positivo, ¿verdad? Aún más. Pero en otras ocasiones también pueden ser sobreprotectores o melosos y brindar permisos inadecuados o ayudar menospreciando, pueden ser demasiado posesivos y paternalistas y también pueden ser acaparados y demagogos, ¿verdad? Y es el padre nutritivo negativo. Entonces, acá también, por ejemplo, si un padre lleva al hijo que acaba de aprender a andar tomando una larga caminata, lo está protegiendo, ayudando, pero si el chico tiene ya 8 años, probablemente lo está perjudicando, puesto que le dificulta el desarrollo de su propia resistencia, seguridad, autovaloración, propiciando en eso pues la dependencia, ¿verdad? Entonces, por eso les indicaba acá, ¿verdad? La función del yo como podemos como podemos mencionar. Entonces, en el análisis transaccional, estamos viendo que el padre pues es la parte protectora, ¿verdad? Y en el caso del adulto, pues es el que está dándonos como que lo que me conviene a mí hacer. Y luego ya el niño, pues es el que lo que me gusta a mí, lo que me gustaría poder realizar, pero que no es en alguna manera pues, lo correcto, ¿verdad? Luego tenemos acá una gráfica. Y ahorita le vamos a explicar esta gráfica. Entonces, en esta gráfica tenemos, por ejemplo, análisis funcional de los estados del yo. Y acá tenemos al padre, ¿verdad? Padre crítico, ok, es protector, firme, justo, ordenador, no, ok, controlador, autoritario, prejuicioso, desvalorizante. Entonces, era el ejemplo que yo les estaba dando. Por ejemplo, acá, en el caso del padre crítico, bueno, va a ser un padre firme, justo y ordenador. Pero el no ok, o es decir, el negativo, va a ser aquel controlador, autoritario, prejuicioso, desvalorizante. Luego encontramos el padre nutritivo. Aquí va a ser permisivo, reflexivo, afectuoso, cálido, permite vivir y disfrutar. Pero el no ok o el negativo, como yo les indiqué, va a ser el sobreprotector, redentor, rescatador, encubridor y impide el desarrollo. Entonces, de ejemplo que yo les daba, ¿verdad? Cuando encontramos a un padre que es muy, por ejemplo, si es permisivo, en el caso que yo les mencionaba, ¿verdad? El padre nutritivo,
es aquel padre que pues nos va a estar como que ayudando, que nos va a dar permisos adecuados. Entonces es un padre positivo, un padre nutritivo positivo. Pero, ¿qué pasa cuando el padre es demasiado permisivo, pero que también en un momento va a ser protector, como el ejemplo que les daba, ¿verdad? Cuando un niño es pequeño es normal, ¿verdad? Que cuando un niño empiece a caminar, pues papá lo esté agarrando de la mano, lo lleve, ¿verdad? De un lugar a otro. Entonces, es normal. Pero que sí, que ya, por ejemplo, a un niño de 9 años, para todo jalando de la mano, o lo esté, definitivamente, esto ya no es recomendable para el niño, porque lo que está haciendo es de que el niño se vuelva dependiente y más adelante tenga dificultad para relacionarse con los demás, ¿verdad? Porque él está también creando en algún momento pues inseguridad, sabiendo que si no está solo con es el papá, pues se va a sentir inseguro. Los ejemplos podría ser madre a hijo, por ejemplo. José, pareces desanimado. ¿Hay algo sobre lo que quieras hablar para sentirte mejor? Sería un ejemplo, ¿verdad? Del padre. O en el caso del marido a la esposa, no te preocupes, cariño, cualquiera puede cometer un error como ese. O, por ejemplo, de un jefe a un empleado, parece preocupado con el nuevo sistema. No se preocupe, a todos nos está costando, ¿verdad? Entonces, este podría serlo de un padre. Frases del estilo de descansa un poco, después te sentirás mejor, deja que te frote donde te duele, estás cansado, deja que lleve ahora yo este paquete. Entonces aquí estaba funcionando como un padre nutritivo. Entonces, si se dan cuenta, es lo que estamos hablando acá, ¿verdad? El padre protector, que es crítico, o el padre nutritivo. Encontramos al adulto, por ejemplo, que es el ok o el positivo, ¿verdad? Es sensato, es ético, es informado, y el no ok es el deshonesto, el no informado o mal informado. Y por ejemplo, en el caso del niño, ¿verdad? Acá del yo, vemos el libre, perdón, ok, es creativo, imaginativo, disfruta, siente emociones. El no ok es manipulador, es egoísta o cruel. El niño sumiso, por ejemplo, el que es positivo, ok, como tenemos acá, responde automáticamente a disciplinas y rutinas convenientes. El no ok es desvalorizado, temeroso o conformista, y el rebelde, por ejemplo, no ok, el ok, perdón, es el positivo, se lo que considere injusto. El no ok puede ser agresivo, rencoroso o vengativo. Entonces, los ejemplos que yo les mencionaba, por ejemplo, el padre crítico. Este mismo padre también puede comportarse protegiendo cuando es necesario, dando normas oportunas, orientando de forma conveniente, velando por la seguridad de los demás. Es el padre crítico positivo, es decir, el ok. En otro momento puede ser demasiado crítico, juzgando y evaluando, manteniendo y controlando, prohibiendo incluso, ¿verdad? Acusando, señalando, protestando, renegando. Es el padre malo, el padre severo y autócrata, aquel que genera la actitud de contradependencia de quienes están bajo su espada. Es el padre que apoca y achica, ¿verdad? Que acompleja o inhibe, que infunde miedo, llamándolo también quizás respeto. Recordemos que yo no sé si a veces pues me tendemos a confundir esto, ¿verdad? Perdón, nosotros respetamos a nuestros papás, ¿verdad? ¿Por qué los respetamos? Porque definitivamente pues ellos merecen nuestro respeto, pero no podemos también confundir, ¿verdad? El miedo con respeto, ¿sí? Entonces, es el padre que se piensa poseedor de la verdad absoluta, conocedor de todo, está lleno de opiniones y prejuicios generalmente irracionales acerca de la religión política, tradiciones, estilo de vida, crianza de hijos, formas de hablar, ropas adecuadas, en el caso de los gitanos o los negros o de los jóvenes de ahora, ¿verdad? Entonces, este es el padre crítico negativo. Por ejemplo, si un padre dice a su hijo, bájate del balcón, está dando la oportunidad de tomar conciencia de un hecho que va a facilitar su propia seguridad a la vez que le muestra estima y aprecio. Entonces, este es un padre crítico positivo porque le está diciendo, bájate de ahí porque te vas a caer. Entonces le está diciendo, te baje porque va a tener una consecuencia. Pero si le dice al niño, eres un imbécil, no ves que te vas a caer de ahí, a 1000 veces te lo he dicho, entonces ahí ya es un padre crítico negativo, porque lo está tratando
tratando mal, lo está insultando y no le está haciendo ver el error, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las frases padre, crítico, negativo, las mujeres no deben ir solas a la calle. Los gitanos, por ejemplo, no son de comiendo, no se habla. Los hijos siempre tienen que respetar a los padres. Los hombres no tienen miedo. Los hombres no deben llorar. Entonces, este es un padre crítico negativo. Luego vemos del adulto, ¿verdad? Lo que ya habíamos leído de acuerdo a nuestra imagen acá del adulto tenemos. Entonces, acá vemos que es la parte de la personalidad donde se va a computar la información, se procesa y responde. Acá se va a caracterizar por una vocación, por la objetividad, por la razón y la alca. Es como un ordenador que va a captar los datos, los combina inteligentemente y va a tratar la forma de que el procedimiento pues, sea inducción y deducción. Entonces, el adulto está preocupado por la transformación de los estímulos en elementos de información y el proceso y la clasificación de esta información sobre la base de la experiencia anterior. Cuando la persona funciona de esta manera, lo hace desde un adulto y de una forma positiva, ¿verdad? Entonces, sin embargo, hay ocasiones que el ambiente proporciona datos erróneos y fallan los organizadores intelectuales o los propios sentidos. Puede engañarse, interpretar mal, creer algo que es falso. También puede ocurrir que actúe con demasiada rigidez o de alguna manera robotizado, ¿verdad? Entonces será un adulto negro. Y vemos también, ¿verdad? Que el sistema nervioso pues no está completamente desarrollado cuando la persona nace y hasta los 12 años que aparece pensamiento abstracto, puede decirse que no existe totalmente el adulto. A esta edad se hace funcional plenamente. Entonces, luego ahora veamos el análisis funcional del niño. El niño natural, que es la parte del niño que juega sin trabas, que ríe, llora cuando lo siente, que se pone triste o contento en consonancia con los acontecimientos que dicen las cosas tal como las ve, ¿verdad? Es el niño natural. Lo podemos presentar como niño NN, ¿verdad? Entonces, bueno, seguir hablando de esto, ¿verdad? Pero ya no tenemos tanto tiempo. Pero la idea acá es de que nosotros comprendamos cómo puede actuar de alguna manera el niño, ¿verdad? Como le decía acá, ser un niño sumiso que va a responder automáticamente a disciplinas y rutinas convenientes, aquel que va a ser desvalorizado, temeroso y conformista, ¿verdad? Negativo. Por ejemplo, es gay, ¿verdad? Como lo vemos acá. Y el rebelde, pues aquel va a ser. Recordemos que vamos a tener un niño en que nosotros nos vamos a ante las situaciones que consideramos injustas, ¿verdad? Entonces, eso yo quiero esto y esto, o por qué a mí me dice esto y por qué a mí no. Pero niños, en este caso, que no actúan de la manera correcta y al de expresarlo, entonces van a ser agresivos, rencorosos o vengativos. Nosotros somos los que muchas veces actuamos de esa manera, ¿verdad? Entonces, aquí finalizamos con el análisis funcional de los estados del yo, del análisis transaccional. Pasamos a nuestras preguntas. Tenemos la número 1. Finalidad de los mecanismos de defensa. ¿Cuáles son los 4 criterios de clasificación de los mecanismos de defensa? Defina qué es proyección. ¿Cuáles son los 3 estados del yo según el análisis transaccional? ¿Y cuáles son los 3 estados del niño en el análisis transaccional? Esto es a modo de repaso, porque las preguntas, como lo he dicho, de examen son de acuerdo a lo que vemos acá en clase, ¿verdad? El contenido. Entonces, compañeros, que tengan un excelente día. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Que tengan un excelente día. Gracias igualmente. Bendiciones a todos. El fin de semana, Lick. Licenciada, buenos días. Buen día. Fernando, me saludo de Antigua Guatemala. Sí, dígame, Luis Fernando. Mucho gusto, licenciada. Licenciada, que yo tengo pues un inconveniente respecto a las clases. Que pues, nosotros estábamos, no sé si le comenté, día domingo, plan domingo, pero pues nos pasaron para plan sábado, licenciada, y la verdad, a mí, a los compañeros, se nos ha hecho demasiado difícil por nuestro trabajo. Entonces, a mí me ha tratado bastante, ¿verdad, licenciada? Pues poder ver sus clases. Lo que he hecho, pues, es que a veces he puesto a grabar, me hacen favor de grabar las clases, pero a veces, pues, quedan preguntas que quiero hacer, pero con la clase ya grabada no puedo. Entonces, no sé qué otra manera hubiera de poder
apoyarnos, ¿verdad? Porque no somos muchos, somos 4 de la sede 100 de Antigua Guatemala. Y de los 4, pues casi no estamos recibiendo pues clases, ¿verdad? Por lo mismo. Bueno, déjeme hablar con el coordinador y yo le doy una respuesta hoy, porque vamos a aplicar a ver qué me dice, de qué manera podemos darle solución y yo le cuento hoy. Vaya, está bien, licenciada. Bendiciones. Nos vemos. Gracias, no tenga pena. Mucho gusto, feliz día.